se le olvidó que estábamos en un lugar donde vendían café, hacían café, producían café y nos iban a ofrecer café. Y que mi amigo dijera, no me gusta el café, por supuesto que el proyecto no pegó. Entonces nos cerraron la puerta y son errores, digo, fuera de cualquier poner en riesgo alguna circunstancia, más bien son como novatadas, ¿no? Que uno de pronto no va siendo muy sensible, muy empático para saber. Y yo por eso insisto con los alumnos que lo más importante es conocer un poco la cultura de la organización y saber qué hacen, a qué se dedican, desde cuándo están, desde cuándo existen. Eso te va a dar elementos justamente para poder trabajar con ellos. ¿Cuál ha sido el proyecto o intervención que más le ha satisfecho profesionalmente y por qué? Pues mira, hay varios. Uno de ellos, voy a hacer resumen muy rápidos. A mí me tocó la transición de Galletas La Moderna cuando se incorpora con Bimbo, entonces había que crear ahí una cultura importante. Me tocó la transición de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma a Heineken, que también me parece que también fue de manera muy significativa y muy importante. Y me han tocado así proyectos que pareciera ser que el público de repente ve que algo cambió, pero estar metido en esas transformaciones, me parece que sí han sido muy significativas. Me ha tocado también trabajar para algunas dependencias. Televisión Mexiquense también hizo algunos proyectos sobre gestión de calidad hace muchos años. Entonces sí he tenido ahí varias incursiones y que, pues, de las cuales hoy veo grandes resultados, ¿no? Empresas grandes, pero también empresas pequeñas. Me ha tocado participar y colaborar en empresas chiquitas, en donde de ser una empresa no consolidada, ¿no? Terminan siendo grandes empresas. En Villa Guerrero me tocó participar en algunas empresas que se dedican a la exportación e importación de flores, entonces que también de ser pequeños invernaderos de flores se convierten en grandes empresas, ¿no? Exportadoras de flores. Entonces sí he tenido algunas incursiones. Hoy en día pues también me han invitado a algunos eventos, algunas participaciones fuera de México, justamente a través de estas empresas, ¿no? Una empresa también en Querétaro un día quiso transformar ahí toda su cultura organizacional, muy similar a lo que tiene Disneylandia, ¿no? Entonces tuvimos que ir a conocer un poco la cultura de Disney para poder transformarla a una empresa de esta naturaleza. Lo mismo pasó con Heineken, que es una empresa holandesa. Pues había que visitar un poco la cultura de Holanda para ver en términos de qué y de qué manera. Entonces pues me han dejado, creo que algunas satisfacciones importantes poder colaborar a nivel organizacional. Okay. ¿Qué habilidades considera que son indispensables para desarrollarse exitosamente en la psicología organizacional? Mira, yo creo que las más importantes es primero la habilidad social, ser muy empático, tener esta habilidad de observación, creo que también una habilidad de conversación, es decir, más allá de las habilidades técnicas, ¿no? Que si sabes manejar una prueba psicológica, si sabes manejar pruebas psicométricas, si sabes manejar nóminas, si sabes manejar un sistema de contratación y selección, o sea, más allá de todo esto, que ya hoy en día las plataformas existen, me parece que las habilidades sociales son fundamentales. Una habilidad donde puedas ser capaz de identificar, por ejemplo, que es algo que a mí me gusta mucho, reconocer procesos, reconocer la trazabilidad de una organización, identificar en dónde están cometiendo sus errores a través de los procedimientos. Entonces yo creo que son habilidades que te permiten justamente desempeñar una tarea básicamente a través de la observación. Hoy en día hay hasta un proceso administrativo que le llaman administración visual, que con solo ver puedas identificar algunas circunstancias. Pero yo le apuntaría mucho a esta capacidad empática de llevarte bien con la gente, de poder establecer relaciones personales positivas, de dejar de pronto el celular, ¿no? Y más bien estar con el de al lado, atento, platicar, conversar. Yo creo que por ahí son algunas de las habilidades importantes.
Ahorita las siguientes preguntas ya se van a adentrar al tema sobre creatividad laboral, cómo fomentarla. Entonces, una de las preguntas sería, ¿cuáles son los principales factores que desde su experiencia influyen de manera positiva o negativa en el desarrollo de la creatividad del personal en una organización? Sí, mira, yo creo que las limitaciones son mentales. Cuando uno, por ejemplo, que es algo de lo que yo hago con mucha regularidad, la capacitación. Si uno se queda en el aula, en las sillas, pues me parece que no va a pasar nada. Y algún día, en esta habilidad seguramente desarrollada o innata, como le quieran poner, algún día tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un taller como con 120 empresas, todas dedicadas a los softwares que están al servicio de hoy las tecnologías. Y uno de pronto pensaría, ¿qué hace un psicólogo en un congreso de puros ingenieros? Bueno, pues nos toca justamente la parte creativa. Y entonces, esa época nos tocó hacerlo a orillas del mar, ¿no? Ahí fue el congreso, fue la actividad. Y entonces buscamos recursos como cajas de cartón, esas que se usan para el archivo muerto, plástico, jaretas, hilos. Y entonces empezamos a trabajar un proyecto sobre cómo sobrevivir en el mar, creando balsas, ¿no? Y entonces pues muchas se hundieron, muchas fracasaron. La analogía consistía en qué tenían que hacer hoy todas esas empresas en el mundo, sobre todo de la inteligencia artificial, para sobrevivir. Muchas empresas estaban siendo absorbidas por otras empresas, otras empresas mundialmente enormes, de pronto se quedan con empresas más pequeñas. Entonces me parece que es un tema que también los psicólogos tendríamos que desarrollar, que es cómo enseñarles a alguien para generar la capacidad, sensibilizar y poder tomar decisiones radicales. Por ponerte un ejemplo, a ver cómo le hizo Sams para sacar de su caja donde pagas un escáner que para que no cargues el bulto de 50 kilos, mejor lleves el escáner. Y todavía llegas a Bodega Aurrera y tienes que subir el bulto para que lo escaneen, que además ni cabe. Y que además hoy le han recortado el espacio donde sale el producto, los que ya te contaron, y ya nada más caben 3 litros de leche y ya se llenó. Entonces dices, aquí alguien no es creativo. Y sin embargo, vas a otros centros comerciales y el lector óptico lo llevan hasta donde tú quieres. O sea, esa es un poco la analogía de cómo sobrevivir en el mar con una serie de recursos y que esos recursos, cómo los vamos a trasladar. Entonces ellos se llevan la idea de que la creatividad hoy resuelve problemas industriales, empresariales, de producción. Y si te das cuenta, hoy la tecnología es el resultado de alguien creativo, ¿no? Ustedes hoy viven con Didis, con Ubers, ¿no? Y cuando nosotros veníamos, si no era el circuito Toyota, no había forma de llegar a la facultad. Entonces alguien se inventó y tiene que ver con estos escenarios. Entonces, el hecho de que seamos psicólogos organizacionales, tenemos la posibilidad de adaptarnos a cualquier empresa sin que tú tengas la necesidad y la obligación de saber de esas cosas. Tú no sabes hacer chocolate, tú no sabes hacer cervezas, tú no sabes construir una camiseta, pero sí puedes desde el punto de vista creativo dar posibles alternativas y soluciones mejores. Ya, la siguiente pregunta es, ¿desde qué áreas de la organización se puede impulsar la creatividad o es una responsabilidad exclusiva de la dirección o áreas de recursos humanos? Mira, hoy en día se fomenta mucho en la industria la solución de problemas. Es más, hay empresas que tienen un blog de notas y de datos para decir el obrero, el que lava, el que barre, el del tráiler, o sea, es el que va a generar la condición. Tú y yo hoy usamos una pasta de dientes donde el diámetro donde sale la pasta es suficientemente grande para que salga mucho. Pero eso antes era muy pequeño, en la época de nuestros papás, en la época de nuestros abuelos. Hasta que alguien que trabaja en la línea
dijo, oiga, ¿y por qué no hacemos el hoyo más grande y así vamos a vender más? Quizás alguien se rió de él, pero el director le dijo, oye, pues no es mala idea. Hoy tenemos el diámetro como el que tú y yo conocemos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la creatividad es de las personas que están en la operación. Y desde la operación tendrán que crear sus propias condiciones. El director solo va a decir sí o no, pero claro que el director no está ahí para ser el creativo de la organización. Entonces es como la paradoja del liderazgo, ¿no? Que hoy no es el que está hasta arriba el que propone cosas, sino el que está hasta abajo. O sea, ¿qué tan poco creativas son vuelvo a los supers, qué tan poca creativa es la señorita de la caja que te dice, encontró lo que buscaba, y tú dile no, y no tiene una solución, nada más te pregunta, y tú dile no, vas a decir, ok, y luego qué, me va a hablar, me va a buscar, me va a llamar, no, pues nomás lo voy a anotar, o sea, no te resolvió nada. Entonces, me parece que no es un tema de jerarquía a nivel organizacional, es a nivel de todas las áreas, propongan soluciones efectivas para cada una de sus áreas. ¿Qué impacto tiene la creatividad laboral en indicadores clave como la productividad, la retención de talento y la satisfacción laboral? Pues en las tres, en las tres. Hoy podemos ver hasta dispositivos, podemos ver utilización de objetos que faciliten y contribuyan primero a la satisfacción del cliente, por supuesto a la rentabilidad del trabajo y por supuesto una persona que genera dinero, soy feo, ¿no? Porque se supone que el psicólogo va a ayudar a la humanidad, pero no, también tiene que ayudar al empresario. Quien genera recursos, pues claro que es un cuate al que nadie va a dejar ir. Y entonces hoy las empresas pagan por ese talento, ¿no? A ver, yo quiero imaginarme hace 80 años cuando alguien dijo, oye, hay que poner un cinturón de seguridad, ¿no? Y seguramente alguien dijo, estás loco, ¿eso para qué, no? Entonces hoy creo que la creatividad, al que se le ocurrió poner un espejo, un retrovisor, ¿no? Antes no había, entonces tenías que voltear para atrás a ver quién viene. Al que se le ocurrió poner una direccional. Entonces sí creo que la creatividad tiene marca registrada, es decir, le da valor. Y hoy ve a comprar algo y la gente, bueno, hasta una tortillería, la que te vende los totopos o la que te pone la salsa y la que te comes la tortilla, y claro que sí vas por las tortillas ahí. Entonces, no es exclusivo de grandes empresas. Y hoy la creatividad creo que es un valor agregado a las cosas que podemos vender o ofrecer, ¿no? La pandemia dejó muchas creatividades, ¿no? La pandemia hizo que tienditas entregaran a domicilio, abrieran su WhatsApp, en fin, o sea, no necesitamos estar en riesgo para poder generar condiciones creativas, ¿no? ¿Qué estrategias psicológicas y organizacionales considera más efectivas para fomentar la creatividad en los equipos de trabajo? Pues mira, yo creo que la primera y la más importante es, primero, trabajo en equipo. Es decir, asociación, agrupación, juntas, sesiones, llámale como quieras, comité, lo que quieras. O sea, sí debe haber más de 5 personas pensantes que tengan que hacer, primero. Segundo, otra de las estrategias más importantes es que la estrategia esté respaldada por recursos. Es decir, si yo propongo, pero vale plata. ¿Sí? O sea, un día Nestlé dijo, vamos a ser creativos para ahorrar desperdicio. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, vamos a comprar unas televisiones y las rifamos en las diferentes áreas que sean las que menos desperdicio tienen. Se gastaron 100,000 pesos en productos que fueron televisiones, pero ahorraron 15 millones en desperdicios. Entonces, la creatividad tiene que estar respaldada con una infraestructura o con un recurso. Y la otra, pues por lo que yo decía hace rato, dar la validez a quien tuvo la decisión. Es decir, que no se
se roben Tu idea. tu idea, porque si no al final, ay, no, que quede por escrito, fulano de tal se le ocurre, propone y dijo. Y así hay empresas, sobre todo en la industria manufacturera, ¿no? En donde puede haber un pequeño movimiento en la parte de producción y les puede ahorrar una cantidad de dinero importante. Entonces tiene que quedar por escrito. La otra es, ¿cómo se puede integrar la creatividad en los procesos de selección, capacitación y desarrollo profesional de los empleados? Sí, mira, es tan común, sobre todo en selección. Por eso hay quien dice que selección es bien fácil definir. Área de la empresa que mete gente a la empresa. El problema es que esa gente se confronta con el mundo real. Y entonces, estando adentro de la línea, entonces producción se convierte en la empresa que saca a la gente que recursos humanos meten. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Juegos, entrevistas dirigidas, conversatorios entre 8 candidatos, podríamos poner sobre la mesa cómo resolver esta problemática, es decir, ponlos en juego, porque a ver si es como si yo te dijera, oye, ¿eres tranquila? Sí, un ratón, ¿no? Es decir, ¿cómo te voy a confrontar con lo que yo espero de ti? Entonces, yo creo que estamos muy sistematizados a nuestro proceso de selección, proceso de contratación, proceso de inducción. Pero verás que un proceso de selección en un hotel, por ejemplo, ¿no? Rentas el jardín, rentas la sala, los pones en juego, los pones en competencia, inventas un accidente, cómo reaccionar ante una problemática, y ahí lo seleccionas. No el que llegó bien bañado, bien perfumado, bien arreglado, y a todo te dice sí, 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 sí. Y viene los domingos, sí, también. Y le gusta capacitarse, uy, me encanta. Y tendría conflictos con su jefe, no, nunca, no. Entonces, pues, todo bien, pero ya en el mundo real, pues ahí habría que ver. Entonces, yo creo que sí podríamos hacer. Igual la capacitación tiene que ser, digo, por eso ustedes estudian desarrollo de recursos humanos, ya les va a tocar en sexto semestre. Ahí es la que yo doy. Pero justo ahí hablamos de estas maneras diferentes de impartir capacitación. Que no sea solo el que está enfrente y el no, o sea, hoy hay capacitaciones en línea, hay capacitaciones autoorganizadas, hay capacitaciones vivenciales, talleres, donde la gente tiene que aprender de manera diferente. Que no sea un aula, una silla, una libretita, ¿no? Yo creo que hay que ir siendo más lúdicos en esa parte. No ser siempre rigurosos. Pues sí, pues tradicionalmente, ¿no? Es decir, tenemos 16 o 18 años desde el preescolar hasta la facultad con un mismo método, con un mismo estilo. Pues a quién le dan ganas de ir a un curso de 25 horas, donde tiene que estar sentado 25 horas. Pero a ver, ponlo a la orilla del mar, ponlo frente a una alberca, ponlo donde haya juegos recreativos, donde haya retos. Me parece que eso es interesante para la gente adulta. Otra pregunta es, ¿usted cómo cree que influyen los estilos de liderazgo en la producción de la creatividad? ¿Y qué características deben tener los líderes para ello? Okay. Te voy a platicar la historia. Cuando ustedes eran niños, en la primaria la maestra te dijo, dibuje una casa. Te decía, pero no, pero la queremos así. Y póngale 2 plantas. Y póngale un árbol. Y póngale 4 ventanas. Es decir, yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Dame modelos. Y cuando llegas a la vida adulta, yo te digo, dibújame algo. Tu mente es incómoda. Entonces, no desarrollas esa habilidad natural. De tal manera que eso pasa mucho con los estilos de liderazgo. Nadie dice nada hasta que yo venga. Nadie haga nada hasta que yo decida. Entonces sí puede haber liderazgos muy democráticos. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Quién vota a favor?
Entonces, ¿para qué te pusieron? A lo mejor sí habrá un liderazgo situacional. A ver, es como si ahorita aquí en esta sala empieza un temblor y a lo mejor nuestro camarógrafo es experto en protección civil, pues yo lo sigo. Entonces, ¿qué es el liderazgo situacional? O sea, te cedo el que tú tomes decisiones de acuerdo a tu experiencia. Entonces, sí creo que el liderazgo de pronto puede limitar la creatividad de las personas, porque les dices cómo, a qué hora, con quién, para qué. Entonces, pues, ¿para qué le hago? Si de todas maneras el jefe no quiere. Entonces, hay que pensar en la naturalidad de la gente y que pues solo te quede a ti decir, tu proyecto, ¿no? Que la gente haga, que la gente proponga, que la gente disponga las maneras y las formas, ¿no?, de hacer las cosas. ¿Y usted cree que eso influye en un cierto desánimo? Sí, también. Sí, de hecho, hoy si tú revisas, por ejemplo, ya también les tocará, la famosa norma 035 de la industria, bueno, de todas las organizaciones, y que evalúa factores psicosociales, en la norma ya establece los estilos de liderazgo, qué y de qué manera influyen favorablemente o de qué manera influyen de manera negativa. Y claro que mucha de la gente se va de esas empresas o de esas organizaciones por el estilo de su jefe. Entonces, los estilos pueden ser por el poder mismo, por la relación que pueda tener yo contigo, o en el mejor de los casos, por la tarea que habremos de desempeñar. Cuando combinas tres cosas, que puede ser el ejercicio del poder y la autoridad, las habilidades sociales por las que promuevo y los resultados obtenidos, pues entonces te centras en un equilibrio. Pero si te vas con uno solo de estos tres, pues ya no vamos a salir bien librados. ¿Usted qué rol cree que juegan los procesos de retroalimentación y reconocimiento en el fortalecimiento de la creatividad? Mucho. De hecho, hoy todo este proceso de retroalimentar, el feedback que le llaman, o como le quieras llamar, justamente te da la precisión de lo que espero de ti, de lo que quiero de ti, de las maneras. A veces pues, nos pasan cosas tan fáciles como la mamá cuando te dice, tráeme un litro de leche. Y si ves aguacates, me traes 3. Y el niño llega con 3 litros de leche, porque sí vio aguacates. Pero nunca le dijo, tráeme aguacates. Nomás le dijo, si ves aguacates, me traes 3. Pero como iba por 1 litro, le trajeron 3. Y le dice, ¿y los aguacates? Sí había. ¿Por qué no trajiste? No me dijiste, ¿no? Entonces sí hay esta necesidad de retroalimentar para precisar qué es lo que quiero. Pero si no retroalimentamos, es como te espero en mi fiesta, ¿no? Sí, ahí te veo. Y ahí estás, mándame ubicación, no llego, no me dijiste qué era así. Pero si me dices horario, de qué se trata, quiénes van a ir, cómo hay que ir vestido, hay dónde estacionarse, qué vamos a comer, puedo ir. Eso es un proceso de retroalimentación. Pues contribuye de manera favorable a los resultados positivos. Entonces, digamos que si no hay ese proceso, puede haber un estancamiento. Déjate el estancamiento, va a haber errores, va a haber duplicidad de tareas, va a haber reprocesos, va a haber entregas a destiempo. No es lo mismo decir, lo quiero para el 26. No es como la plataforma de Teams, ¿no? Donde se puede cerrar 23 horas con 59 minutos. Ahí dijo, ahí sigue, pero resulta que yo lo quería a las 12, pero del día, lo que nos puede costar, ¿no? Por eso la industria es muy precisa, no me entregas, te sanciono, ¿no? Y te sanciono por tanto y por cual. Entonces, sí es muy importante la retroalimentación. ¿Qué ejemplos de iniciativas exitosas en el fomento de la creatividad ha conocido o implementado y cuáles fueron sus resultados? Híjole, pues sí hay. Yo creo que la más divertida. Cuando Cervecería Cuauhtémoc cambia al grupo más grande holandés Heineken,
había que fomentar el interés de todos los mexicanos, de todas las plantas, Veracruz, Tecate, Monterrey, todas, Toluca, para ser uno mismo, ¿no? Para amar ser grupo holandés. Y de manera muy sencilla se realizaron torneos de futbolito en cada planta. Y la recompensa era que el que fuera campeón de cada planta se venía a la gran final en Monterrey, al torneo de futbolito. Esos futbolitos, como los que juegas en la feria. Bueno, pues los 4 finalistas se iban a ir a Europa a la Copa UEFA de fútbol, a la final de la Copa UEFA. Entonces era el premio para los que, imagínate, ¿a quién no le gusta el fútbol? Y luego, ¿a quién no le encantaría ir a Europa? ¿Y a quién no le encantaría estar en la final del fútbol de Europa? Entonces, pues claro que todo el mundo se desbordó por la pasión de saber que ahora todos éramos pertenecientes ya a una empresa europea. Entonces, fíjate qué fácil fue. Es decir, Mercado Libre, tienda también, es un mundo de un monstruo. Cada planta de Mercado Libre tiene más de 2.000, 2.500 trabajadores. Y entonces, en sus horas de comida, porque además están muy a la zona norte del Estado de México, por ejemplo, Cuautitlán, habría que, ¿qué hacemos con la gente? No puedes salir a comer, no, en lo que sales a comer ya está otro tiempo de comida. Pues se crearon espacios y lugares para comer ahí dentro. Pero además se crearon espacios donde la gente podía descansar. Pero también se crearon espacios donde podía jugar futbolito, mesas de billar, podía jugar a las maquinitas, así la clásica maquinita de la tiendita, ¿no? Entonces, pues la gente ya estaba feliz de no salirse, ¿no? O sea, ¿para qué se sale? O sea, más se va a tardar en salir a buscar una torta que poder comer aquí. Tenían los espacios, tienen los espacios adecuados. Y las inversiones fueron a los espacios de la recreación. Es decir, la creatividad no solo tiene que ir en aras del producto y del servicio, sino también del bienestar del trabajador, que es ahí donde entra la parte psicológica. Son más o menos. ¿Cuáles son los errores más comunes que las organizaciones cometen al intentar impulsar la creatividad y cómo se puede evitar? Sí, mira, yo creo que los errores es el que no mida la viabilidad de un proyecto. El que inviertan en proyectos sin tener un poco el pronóstico, tú decías la palabra hace rato, la perspectiva de algo, ¿no? Entonces, a lo mejor el tema aquí lo complicado es hacer cambios, y lo digo abiertamente, Bodega Aurrerá hizo uno de sus peores cambios en reducir el espacio de donde ya pasa el producto después de que pagas. Y después lo quisieron resolver, enfrente ponen, acomode aquí su producto. Es decir, aviente todo a su carrito y después allá lo acomoda. Yo nomás por hacerlos enojar un día, claro que les dije, yo no voy a ir a acomodarlo allá. El problema es tuyo. Entonces ahora con calma lo guardo, porque además tampoco tienes quien nos haga. Oye aquí, con calma te pago y te mueras. Y no voy a hacer yo por tu culpa un segundo procedimiento, a irme ahí enfrentito con todas mis bolsas hechas bola y acomodarlas porque el creativo de ustedes redujo el espacio. Entonces, yo creo que cuando no mides o cuando no ves los posibles fracasos de una propuesta, pues sí pueden cometerse errores. No sé si se acuerdan de los coches Atos que salieron hace algunos años, un poco antes de pandemia. Eran coches, seguramente, no sé si los inventaron en Europa o no sé dónde, chiquitos, medios altos, ¿no? Que si para taxi, y de repente ya que estabas en el Atos, prohibido salir a carretera, ¿no? Te puedes voltear en carretera. La rentabilidad era pues, muy buena, eran 25 kilómetros por litro, pero con el riesgo de que hasta una bicicleta te volteaba, ¿no? Se prohibieron en Estados Unidos, se empezaron a prohibirlos en otros países. Ahora ve, México prohibió, quiero decir, ¿no? Entonces también hay proyectos que pueden costar la quiebra de una empresa. Entonces, ¿hasta dónde podemos, no, fomentar
recomendaciones prácticas y prioritarias daría a una organización que quiere empezar a trabajar en el fortalecimiento de la creatividad? Primero, pues la libertad, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la participación, hacer lo que yo te decía, estos comités de participación, donde, a ver, tengo a mis 10 eléctricos, vamos a preguntarles cómo podemos ahorrar luz, qué sistema tenemos que modificar, traigo a mis ingenieros en el sistema, de qué manera podemos tener conexión en línea, donde solo tengamos una impresora y los 8 de la oficina estemos conectados directamente, nos vamos al área de producción, y claro que al área de producción le tenemos que preguntar qué hacer para resolver un problema donde a se le cae frecuentemente, qué hacer para una escalerita donde pueda revisar la producción permanentemente. Es decir, sí es por áreas y sí es preguntando. Pero si hay empresas donde te dicen, a ver, calladito, no le muevas, se te paga por hacer, no por pensar. Porque además hay quien todavía lo dice así. O sea, a ti te pagan por trabajar, no por opinar o no por pensar. Entonces, imagínate, pues, hay empresas, por ejemplo, Coca-Cola, en la que también te lo gustaría participar, pero su división de investigación están en Azcapotzalco, en una alcaldía, ahora le llaman, de la Ciudad de México, y es, digamos, así como, imagínate una Coca-Cola gigante, pues esta es una Coca-Cola chiquita, donde tienen exactamente lo mismo que una empresa gigante, nada más que ahí, justamente ahí está la gente creativa. Cómo hacemos la botella, cómo la diseñamos, qué sabor le ponemos. Entonces la gente está para eso. Y claro que sus oficinas son con hierba, con árboles, con una cancha de fútbol chiquita, con una cancha de básquet, con una sala de estar gigante donde tienen alimentos permanentemente, tienen gimnasio ahí mismo, o sea, crean condiciones diferentes. O sea, no puedes crear una condición creativa en el mismo espacio donde no pasa absolutamente nada, donde no hablas con nadie, donde no propones absolutamente nada. Entonces sí debes crear hasta las condiciones físicas. Es como tú para estudiar, pues no es lo mismo estudiar en un espacio y en un lugar adecuado que estudies en tu cuarto con el perro de este lado, con tu mamá pasándote diciendo que levantes tu ropa, o sea, y tú, ay, no se me ocurre nada. Pues ¿cómo se te va a ocurrir si tienes 25 estímulos que lo único que están haciendo en esta sobreestimulación distraer este contenido? ¿Considera que la creatividad laboral es un elemento indispensable para la supervivencia y crecimiento de las organizaciones? Sí, hoy en día tendría que ser una prestación por la cual se pagará, ¿no? Sí, tienes que crear cosas diferentes, hasta en el estacionamiento, hasta el policía que te recibe, hasta la envoltura del producto, es decir, sí habría que modificar algunas cosas. Y bueno, y ya por último, para terminar, ¿qué legado o contribución le gustaría dejar en el área de la psicología organizacional? Pues mira, yo creo primero el gusto por el área. Me gustaría como legado también dejar ahí pues todas las empresas con las que colaboro, he colaborado y que seguramente pues ya ahora les tocan a las nuevas generaciones. Tengo la fortuna, yo te decía, de este gran maestro y amigo. Él nos formó a varios que ahí seguimos colaborando juntos, pero nosotros también ya tenemos a un grupo de egresados de hace 10, 15 años con los que venimos trabajando. Entonces pareciera ser que es todo un grupo al que le vamos permeando la posibilidad de no yo, pero ahí está, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí como 3, 4 generaciones en las que venimos trabajando, ¿no? Entonces, que nos abran la puerta, que nos sigan tratando, que la gente siga recurriendo al psicólogo como una alternativa para el mejoramiento de sus procesos. Muchísimas gracias, le agradecemos por este tiempo que se tomó en atendernos y pues darnos un poco de su conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Creo que nos ha dejado mucho que reflexionar acerca de la creatividad en las organizaciones. Creo que nos ha puesto a pensar